Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes una vez más en su programa Hablando con Sentido. Agradezco que estén escuchando, que estén viendo esta presentación, este estudio que vamos a ver, que más bien va a ser una plática sobre algunos textos bíblicos. Quiero en esta ocasión tratar de contestar una pregunta, y esta pregunta es de vital importancia para hermanos nuevos y para hermanos viejos también. La pregunta es: ahora que soy cristiano, ¿qué? Vamos a ver algunas cosas en cuales debemos de meditar, porque sin duda ha habido un cambio en nuestras vidas, y ese cambio debe de reflejarse dentro de algunas situaciones que la palabra de Dios nos enseña. Indudablemente que nosotros debemos de sentirnos mejor. Indudablemente nosotros debemos de sentirnos bien a comparación de cuando no habíamos venido a Cristo. Pero no importa si nos sentimos bien o no importa cómo nos sintamos. Lo importante es que lo que sintamos sea lo correcto y por los medios correctos. Debemos de meditar que hay varias cosas que el Señor nos señala, nos platica, nos enseña a través de la Sagrada Escritura, que tienen relevancia en nuestra vida como cristianos. Por ejemplo, si leemos 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, considerando que este sea nuestro primer texto, 2 Corintios 5, 17. El apóstol Pablo, hablando a sus hermanos de Corinto, les dice en este versículo: de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero decirle, amado hermano, amada hermana, que cuando hemos venido a Cristo, si ya somos cristianos, después de habernos bautizado para perdón de pecados, recordemos que para venir a Cristo tuvimos que oír la palabra de Dios, tuvimos que creer en lo que la palabra de Dios nos decía, tuvimos que arrepentirnos de nuestra vida sin Dios, de nuestros pecados, tuvimos que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y ahora qué? Este versículo de 2 Corintios 5, 17 nos habla de una nueva vida, porque dice: nueva criatura es. Haga de cuenta que empieza una nueva vida, empieza de nuevo, de modo que las cosas viejas no más. O sea, la importancia ahora, la atención principal está en que las cosas son hechas nuevas. Una nueva vida que indudablemente va a traernos una nueva familia. Indudablemente somos criaturas de Dios. Por eso dice: nueva criatura es, cosa que no éramos, sino que es algo que Dios nos dio al momento de convertirnos. Nos hizo nuevas criaturas, nos hizo una vida nueva, nos dio una vida nueva. Y todo con el propósito de que nosotros empecemos a ser pininos, ¿verdad?, en esta vida nueva. En Romanos capítulo 6, versículo 4, también el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Roma, que
Al parecer le habían preguntado a Pablo que si siendo cristianos podían seguir haciendo las cosas viejas. Y el apóstol Pablo les dice, no, no podemos perseverar en el pecado. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, hablando de Jesucristo nuestro Señor, por el bautismo. O sea, cuando nosotros fuimos sepultados, simbolizamos la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también resucitemos. O sea, lo dice con estas palabras, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva, hermanos. Una nueva vida. Una nueva vida que empezamos a aprender muchas cosas, empezamos a conocer muchas cosas, empezamos a caminar de manera que tenemos dudas al caminar y tenemos que buscar la compañía idónea. Mire, esto nos va a hacer que entendamos mejor el punto. En Primera de Pedro 2:2 nos habla de que somos pequeños. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pedro dice, ahora que somos cristianos, nuestro deseo debe de estar enfocado en la leche espiritual. Me llama la atención cómo el apóstol Pedro habla de niños recién nacidos. ¿Y qué pasa con un niño recién nacido? El anhelo de ese niño, el deseo de ese niño es la leche maternal. La leche de la madre, la leche que trae el calostro, la leche que le alimenta, que le hace sentirse lleno, que le hace sentirse satisfecho. Entonces ese niño desea la leche. Nosotros como cristianos recién nacidos, como cristianos que somos nuevas criaturas, como cristianos que empezamos una vida nueva, también déjeme decirle que necesitamos una leche. Y esta leche maternal que nosotros necesitamos es la leche espiritual, otorgada por la palabra de Dios. Una leche no adulterada. Usted sabe que la leche, yo desde que era pequeño, aunque gozábamos mucho de leche llamada bronca, leche entera, recién ordeñada muchas veces, también teníamos la experiencia de que en aquel tiempo se adulteraba la leche, ¿verdad? De tal manera que con 1 litro de leche entera la rendían hasta medio litro más. Y ahora en la actualidad pues usan polvos, ¿verdad? Y esos polvos muchas veces son polvos de granos o de otras cosas que dan consistencia de leche y también un sabor a leche. Dice el apóstol Pedro que no esté adulterada. Entonces en el sentido espiritual, la leche también se puede adulterar. También se le puede echar agua para rendirla, también se le puede agregar, pero también se le puede quitar, se le puede cambiar. La palabra adulterar quiere decir sacar de su normatividad, sacar de lo normal y hacerlo diferente a lo normal. Entonces, la palabra de Dios no está adulterada. Y eso nos ayuda a entender que la palabra de Dios no está adulterada, pero sí hay quienes, ¿verdad?, adulteran la palabra de Dios o tratan de adulterar la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué necesitamos la leche espiritual? ¿Para qué necesita la leche el recién nacido? La leche, el recién nacido, la necesita para crecer, para desarrollarse en todo su ser. Así de que nosotros, como niños de Cristo,
como criaturas de Dios, como personas experimentando la nueva vida, personas que hemos muerto y hemos vuelto a vivir gracias a la gracia bendita de Dios. Necesitamos la leche espiritual para que por ella crezcamos, dice el apóstol Pedro, para salvación. La leche espiritual no adulterada es para salvación. Esa leche espiritual la obtenemos indudablemente en los estudios bíblicos, y cuando me refiero a estudios no me refiero solamente a leer la palabra de Dios, sino me refiero a leer y a entender la palabra de Dios. Claro que tenemos una responsabilidad de leer y debemos de leer la palabra de Dios como individuos, como particulares, pero también debemos de ser personas que analizamos estudios o que nos alimentamos con estudios. Y estos estudios vienen gracias a otros hermanos que tienen un camino ya más crecido, más grande, y nos pueden ayudar en la enseñanza, nos pueden ayudar en el aprendizaje, nos pueden ayudar a crecer. La palabra de Dios, ¿verdad?, es para edificación, y la edificación conlleva la idea también del desarrollo, del crecimiento. Así de que la palabra de Dios para crecer tiene que ser una palabra estudiada, analizada, comprendida, entendida. En 1 Corintios 3, 1 y 2, el apóstol Pablo hace hincapié en este mismo punto, que nosotros somos niños y necesitamos de leche. Mientras somos niños no podemos comer carne. Aunque el apóstol Pablo aquí está haciendo un reproche a los corintios, quienes debían de estar ya grandes, pero al parecer todavía eran unos niños. Es un reproche de Pablo, pero nosotros lo usamos para ilustrar el hecho de que el niño no puede comer carne. En este sentido quiere decir, el niño no puede alimentarse con alimento sólido, necesita leche, lo más sencillo, lo más entendible, lo más básico. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 1 y 2, por favor. Vea lo que dice ahí su Biblia. 1 Corintios 3, 1 y 2. De manera, dice Pablo, que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Okay, ahora, hablando de los niños en Cristo, ¿qué dice? Os di a beber leche y no vianda. La vianda aquí se refiere al alimento sólido, porque aún no eras capaces. Y dice Pablo, ni sois capaces todavía. O sea, aquí nos ayuda a entender de que hay una etapa de niñez en nuestra vida como cristianos, pero también nos ayuda a entender que hay una etapa en que debemos de crecer, debemos de madurar. O sea, debe de haber una vida en que necesitamos la leche, y creciendo, desarrollándonos, llega el momento en que somos prestos para asimilar la vianda, el alimento sólido. Niños, somos niños. Cuando hemos venido a Cristo, cuando recién nos convertimos, somos niños. Necesitamos pues aprender, necesitamos meditar en que somos nuevas criaturas, somos personas que hemos adquirido una nueva vida por la gracia de Dios, y somos personas que necesitamos pues del alimento espiritual. Perfecto. Eso va muy bien. Eso se entiende, eso se comprende. Ahora, si hay alguna duda o pregunta, con toda confianza. Dice también la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Fíjese aquí una experiencia muy buena, porque somos niños en Cristo. Empezamos un camino nuevo. Bueno, vamos a ver qué hizo Jesús cuando Él empieza el ministerio. Jesús empieza el ministerio a la edad de 30 años. A la edad de 30 años fue bautizado por Juan en el Jordán. Y a la edad de 30 años Él empieza su ministerio. Todo lo que tenía que decirnos, que venía planeado desde el cielo, empieza a la edad de 30 años. Entonces, cuando Él viene a Juan para ser bautizado, y es bautizado por Juan, el desierto lo impulsa, el Espíritu Santo lo impulsa al desierto,
porque en el desierto es donde va a ser probado. Y aquí yo veo algo muy interesante que nos enseña el Señor Jesús hablando de nuestra niñez espiritual, hablando de nuestra sensibilidad como niños en Cristo. En Mateo 4, 1 al 11, por favor, vamos a leerlo todo. Abra su Biblia y lea conmigo Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice la palabra bendita: entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, o para ser tentado. Y dice el 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo, versículo 4, le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te van a sostener, para que no tropieces con tu pie en una piedra o en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo el diablo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Muchas cosas que aprender de estos pasajes, y yo voy a señalar algunas y aún le digo que me quedo corto, pero enfocándonos en el tema que estamos hablando, aquí aprendemos que cuando uno viene a empezar una vida nueva, va a haber problemas. Va a haber problemas. Problemas. Y los problemas son la mayoría de las veces ocasionados por personas que no les gusta nuestro cambio. No les gusta nuestro cambio. Muchas personas van a estar en contra de nosotros al principio, más que nada, porque ven un cambio radical. Realmente, si nosotros venimos a convertirnos y estamos bien emocionados y bien motivados por ese cambio de vida, nosotros vamos a notar un cambio rotundo, un cambio considerable, y la gente va a estar enojada. Entonces, esto es simbolizado con el punto de que Jesucristo, al ser bautizado a la edad de 30 años, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser probado. Entonces Dios nos prueba, hermanos. Dios nos prueba para ver si realmente supimos a dónde entramos, a dónde nos metimos. Nos prueba. Él nos da los mandamientos, y los mandamientos de Él son bien claros en los aspectos básicos para empezar la vida como cristiano. Claro que hay unos mandamientos más profundos que batallamos más para entenderlos, pero los mandamientos básicos es, por ejemplo, que mantengamos nuestra persona apegada a alguien grande que pueda ubicarnos. Y aquí lo ilustro por la simple y sencilla manera de que el Señor Jesucristo, siendo probado, dijo que fue tentado, tuvo hambre y fue tentado. ¿A quién acudió Jesús? ¿Quién lo estaba cuidando y quién lo estaba protegiendo? El Padre. Pero Jesús necesitaba dar muestras de que necesitaba al Padre. Y entonces el Padre Celestial lo ayudó. Fíjese que Jesucristo, cuando el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, Jesucristo podía haber convertido las piedras en pan,
¿verdad? Muchos de nosotros conocemos inclusive que hay un pan que se llama piedras. Pero no lo hizo, porque no, Jesucristo no está para hacer lo que el diablo le dice. Ahora, ¿qué de malo tenía que hiciera, que convirtiera el pan en piedras o las piedras en pan? ¿Qué de malo tenía eso? No, no era nada malo aparentemente, era algo bueno porque Jesús tenía hambre y debía de alimentarse. Pero no era, hermanos y hermanas, no era la voluntad de Dios. Entonces, muchas cosas que nosotros cuando empezamos en el camino son aparentemente buenas, son cosas que nos pueden apartar de Dios. Y también aprendemos la lección de Jesucristo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Entonces muchas veces nosotros nos tenemos que abstener un poco de lo material o de la ambición para darle lugar al pan espiritual, a la leche espiritual no adulterada. No quiero decir que usted se prive o deje de tener sueños, no. Pero ahora hay algo que está en primer lugar, porque usted viene a ser una nueva criatura y es una criatura de Dios. Entonces hay algo que está en primer lugar. ¿Qué está en primer lugar del niño recién nacido, hermanos? Su madre. Su madre. Y yo le aseguro que un niño que ha sentido el calor de su madre, es más, un niño recién nacido que es apartado de los brazos de su madre, siente la ausencia de su madre. Si ese niño ya estuvo un tiempo con su madre y es arrebatado de los brazos de su madre por cualquier circunstancia, ese niño va a sufrir mucho. Porque extraña, por naturaleza extraña los brazos de su madre. Entonces, lo más cercano a nosotros, lo que es más necesario para nosotros ahora que somos cristianos, es Dios, Cristo, su presencia, su convivencia con nosotros, su comunión con nosotros. Si el Señor Jesucristo no hubiera tenido esa convivencia, esa comunión con su Padre, no hubiera resistido las tentaciones. Y no fue una, fueron 3. Y en las 3 salió el Señor airoso. Así que aparte de enseñarnos con la defensa que hizo, de no caer en las tentaciones de Satanás, nos enseña con lo que Él practicó. El apego completo a Dios, su Padre. Era un hombre celoso de las cosas de Dios. Era un judío de judíos, hermanos. Era un hombre que hizo la ley perfectamente, cumplió con la ley de Moisés perfectamente. El único hombre que cumplió con la ley de Moisés completamente y perfectamente. ¿Qué hacía Jesús? Muy temprano se levantaba a cumplir como judío sus responsabilidades como judío. Y por eso era odiado y era asediado, no solamente por Satanás, sino por otras personas que eran influidas por lo malo también. No les gustaba que un hombre fuera tan puro, tan casto, tan responsable, tan irreprensible. Entonces, eso es lo que pasa, hermanos, cuando venimos a Cristo. Si realmente hemos venido a Cristo, nosotros vamos a tener un cambio tan drástico que los que aman el mundo nos lo van a echar en cara o van a hacernos sentir mal. Y la situación aquí es que la victoria, cuando nosotros aprendemos de que somos niños recién nacidos, necesitamos estar bien apegados a nuestro Padre Celestial. Porque de ahí se desprende la leche espiritual. Nosotros somos enseñados con la palabra de Dios, pero el que está atrás de todo es Dios, es el Espíritu Santo. Pero si nosotros no estamos apegados, si nosotros todavía creemos que podemos fallarle a Dios,
entonces nos estamos separando de Dios y estamos dándole chance al enemigo de las almas, que nos va a decir: está muy bien, haz que esas piedras se hagan pan, come, tienes hambre, come. Jesucristo venció a Satanás en 3 ocasiones allí en ese momento, aunque lo hizo en muchas ocasiones durante su ministerio. Antes de venir a la tierra, Jesucristo tuvo muchos enfrentamientos con Satanás en el trayecto de la era patriarcal y del tiempo de Moisés también. Porque Satanás siempre ha tratado de obstaculizar la obra de Dios, siempre ha tratado de estorbarla. Estoy para empezar una serie la cual voy a llamar el bloque de, se me olvidó, el bloque opositor de Dios. Porque desde que Dios creó el mundo, hermanos, hasta ahora, siempre ha sido Satanás tratando de bloquear su camino, de bloquear lo que Él quiere que aprendamos. Ahora, cambiando un poquito, dejando un poquito ahí el texto que leíamos de Mateo, podemos ir a 1 Corintios capítulo 10. En capítulo 10 de Corintios, en el versículo del 11 al 13, dice el apóstol Pablo, fíjense lo que dice ahí: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice el apóstol Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El apóstol Pablo está también hablándonos de que, bueno, venimos a Cristo, entramos a una situación, ¿verdad?, donde por ejemplo, los padres de los judíos habían sido desobedientes a Dios, siendo un pueblo llamado por Dios, escogido por Dios, habían sido desobedientes a Dios. Y dice el apóstol Pablo que les pasaron muchas desgracias por su desobediencia, y estas cosas les acontecieron. ¿Para qué, Pablo? ¿De qué me sirve a mí saber de lo que sucedió con los padres de los judíos? Bueno, es ejemplo, dice, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Se fija? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros estamos en el último tiempo. Desde que el Señor Jesucristo vino y estableció su reino, nosotros estamos viviendo el último tiempo. Y entonces el consejo del apóstol Pablo en el versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo no voy a caer, Pablo? Bueno, considera que eres una persona con una nueva vida. Considera que eres una criatura, un recién nacido, que necesita de la leche espiritual no adulterada. Considera que hay muchos peligros que van a estar alrededor tuyo y muchas veces te van a hacer frente. Pero tú vas a vencer si te mantienes apegado a tu madre. En este caso, Dios, la fuente de la vida eterna, la fuente de la leche espiritual no adulterada. Así de que el apóstol Pablo dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. De esa manera no vamos a caer. El Señor no cayó, Jesús no cayó. Y llegó el momento en que vinieron los ángeles y le fortalecieron, según leímos el versículo 11 de Mateo capítulo 4. Y el versículo 13 termina diciendo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, por mucha tentación que tengamos, reconozcamos que no somos los únicos que tenemos esa clase de tentación. Somos humanos, los seres humanos tienen esas tentaciones. Somos cristianos, los demás cristianos tienen esas tentaciones. Pero no importa la tentación que tengamos, no es más fuerte que nosotros. Porque nosotros aprendemos por la palabra de Dios que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará
también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Se fija? Hay un peligro muy fuerte de regresar a las penumbras. ¿Por qué hablo de las penumbras? Bueno, si nosotros estamos conscientes por la palabra del Evangelio, por los estudios que tuvimos antes de venir a Cristo, de que estábamos en tinieblas. Nosotros estábamos siguiendo la corriente del príncipe, de la potestad, del aire. Estábamos siguiendo la corriente del diablo. Siendo buenas personas, siendo cariñosos, siendo misericordiosos, o a lo mejor unos grandes criminales. Estábamos en la misma situación porque no teníamos a Cristo. Ahora venimos a Cristo. Necesitamos estar apegados a Dios. Pero si nos despegamos de Dios, podemos regresar a las penumbras de donde venimos. Usted sabe que la palabra de Dios dice claramente que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, al reino de Jesucristo. Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de su amado Hijo, dice en Colosenses. Entonces, si nosotros nos descuidamos, vamos a regresar a las penumbras. Hay un caso, también es un ejemplo, y lo podemos leer ahí en Hechos capítulo 8. Hechos 8, por favor, del 17 al 24. Peligro de regresar a las penumbras. Aquí lo vemos con claridad. Había un predicador llamado Felipe en Samaria, predicándole a los hombres y mujeres, pero ya estaba por ahí un hombre llamado Simón. Este hombre era mago, hacía magia, y cuando los hombres y mujeres veían a Simón haciendo magia, creían que era algo sobrenatural, que era algo divino. Y Simón le gustaba esa creencia que formaba en la mente de las personas que lo veían, de tal manera que engañaba a grandes y pequeños y los tenía absortos con sus artes mágicas. Este hombre oyó el evangelio por parte de Felipe, que viene Felipe predicando el evangelio, y Felipe hace señales, y creyó Simón. Se arrepintió Simón, confesó que Cristo es el Hijo de Dios y se bautizó para perdón de pecados con muchos samaritanos. Y entonces en Hechos 8, versículo del 17 al 24 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando aquí? Que cuando hubo ese resultado de conversión, los apóstoles en Jerusalén se dieron cuenta y vinieron. Algunos de ellos, en este caso Pedro, me parece que, no sé si Pedro y Juan, pero al menos Pedro llegó allí e imponían las manos sobre algunos de los hermanos para que recibieran algunos dones sobrenaturales. Y dice el versículo 18 que cuando vio Simón, este Simón recién convertido, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro lo voltea a ver y le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Le dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto acontezca, que nada de esto me pase a mí. Se asustó. Lo que vemos ahí, pues, es un claro ejemplo de un hombre que se convierte al Señor oyendo el evangelio.
Él tenía una fuente que le daba ingresos. Y esta fuente que daba ingresos era contraria a Dios. Y él tenía la facultad de hacer magia, sabía hacer algunos trucos. Pero cuando él ve que por el Espíritu Santo, que venía o que daba algún don a hermanos recién convertidos, por la imposición de las manos de los apóstoles, entonces él quiso comprar ese don. Dijo, si con lo que yo sé, ¿verdad?, puedo hacer bastante dinero, pues ahora con eso mucho más. Y quiso comprar ese don, o quiso comprar el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo. Arrepiéntete de esta tu maldad, porque veo que estás en las tinieblas. Te dice luego, estás en prisión y estás en prisión de maldad, en hiel de amargura. O sea, estás perdido. Estás perdido. Y entonces este Simón se asusta y dice, rueguen ustedes por mí al Señor, para que no me pase esto que me has dicho. Entonces lo que estoy ilustrando aquí, amados, es que uno puede regresar a las tinieblas de donde fue sacado por apartarse de Dios. Apartarse de Dios es dejar de seguir la leche espiritual no adulterada, los consejos que hay en esa leche espiritual, que es la palabra de Dios. Ahora, en Primera de Juan capítulo 2, y podemos leer del versículo 1 y 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. Mire lo que dice ahí, por favor. Dice Juan, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan está ayudándonos a comprender de que no debemos de pecar, no debemos de apartarnos de Dios. Pero dice, si alguno llegare a pecar, el punto importante aquí es que se puede levantar. Abogado tenemos para con Dios, ¿verdad?, que es Jesucristo, llamado el justo. Él es la propiciación, o sea, Él se puso en lugar de un animal para que fueran perdonados nuestros pecados. Él fue el sacrificio perfecto. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo con su sangre, y esa sangre es efectiva cuando uno viene a Él. Dice, y no solamente ha quitado los pecados de nosotros, ¿verdad?, hablando de los que se habían convertido en el primer siglo, sino que también a todo el mundo. O sea, la sangre de Cristo abarca a toda la gente que quiera venir a Él. Entonces lo que nos está diciendo aquí lo que nos está diciendo Lucas acerca de Simón. Simón estaba en prisión de amargura, ¿verdad? Estaba perdido. Después de convertirse estaba perdido. Y entonces Simón dice, ruega a Dios, o rueguen a Dios para que no me pase nada de esto. Cuando Pedro le dice que se arrepienta de su maldad. Y entonces Juan nos enseña que si nosotros pecamos, tenemos un abogado. En otras palabras, si le fallamos a Dios, ahora que somos cristianos, tenemos un abogado ante Dios, que es Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Señor, me arrepiento de haberte fallado en esta situación, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Y entonces el arrepentimiento, ¿verdad?, significa que usted ya no va a volver a hacer eso que le hizo pecar. Y entonces el abogado intercede ante Dios, el Padre,
y nos perdona nuestros pecados. Pero si no hay la mentalidad de que no lo vamos a volver a hacer, pues no es arrepentimiento. El arrepentimiento es poner un alto a nuestra vida, poner un alto al pecado y empezar a caminar con Dios. Ese es el arrepentimiento. Así de que nosotros tenemos pues un abogado, y eso es muy bueno, porque imagínense si no tuviéramos perdón después de caer. Entonces, esto también nos enseña algo muy importante. Somos niños en Cristo, ¿verdad? Hemos venido a Cristo, estamos recién convertidos, estamos en una nueva vida, correcto. Estamos dando pasos también, que de repente nos caemos. Y entonces, abogado tenemos, el Señor nos tiende su mano para levantarnos, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Aceptamos esa acción de Jesucristo para que podamos levantarnos y continuar en el camino. Continuar en el camino, en la vida nueva. Como niños recién nacidos, alimentándonos de la leche espiritual, apegándonos a alguien que nos va a proteger todo el tiempo, nuestra madre, Dios. El Dios Todopoderoso es como nuestra madre cuando nos da la leche espiritual para que crezcamos. Así Dios quiere que estemos apegados a Él. Ahora, la importancia de todo esto es que como nuevos cristianos y como viejos cristianos, debemos de tener siempre en mente de que el propósito de nuestro llamamiento es que nosotros lleguemos a ser un buen ejemplo. O más bien, no que lleguemos a ser, sino que desde ya seamos un buen ejemplo, para que otras personas también sean conminadas a venir a esta vida por las mismas razones. Porque imagínense que usted se haya convertido a Cristo y esté haciendo cosas que la gente dice, mira, es cristiano y está haciendo estas cosas, pues entonces yo también me convierto porque puedo seguir haciendo eso. Cosas indebidas, por supuesto, me estoy refiriendo a cosas indebidas. Entonces, cuando usted hace un cambio drástico y usted sirve como una persona con convicción para que otras personas también vean ese ejemplo, y si quieren servir realmente a Dios, pues pueden ser atraídas por ese ejemplo que usted ponga. O sea, lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, si lo hemos leído, que muchas veces a las personas no se les gana con las palabras, sino que se les gana con el ejemplo. Oye, te invito a ir a tal parte, vamos. No, yo voy a ir a servir a mi Señor. ¿A poco así tan mojigato, ¿verdad? Tan rata de iglesia? ¿A poco así tan hermanito? No, yo voy a servir a mi Señor. Te invito, vente, vamos a servir al Señor. Pero es que acá está bien suave, mira, tanto que te gustaba ir allá, mira, y que hay esto y esto otro. Yo voy a servir a mi Señor. Pues si no hay un servicio en ese momento, bueno, yo voy a hacer otras cosas. O qué tal si mejor nos ponemos a leer la Biblia, a estudiar algo de la Biblia. Todas las personas que han venido a Cristo últimamente y los que ya tenemos tiempo en el Señor, tenemos cosas que enseñar. Por ejemplo, una persona no puede haber venido a Cristo sin comprender qué es lo que tenía que hacer para venir a Cristo. Y si entendió esas cosas, esas son mismas cosas que puede ir enseñando a otros. Pero la gente tiene que ver su convicción como cristiano, como persona de Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. 2 Corintios 3, 1 y 2. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dice Pablo, no. Nuestras cartas son ustedes, dice Pablo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En otras palabras, ¿verdad? Una enseñanza que podemos sacar de aquí de estos versículos, aunque hay muchas enseñanzas, es que el cristiano viene a ser como una carta abierta. Llega a ser tanto eso, hermanos, que muchas veces personas
Se sorprende uno. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en la casa de alguno de mis familiares, ¿verdad? Y por ahí sale uno de repente hablando malas palabras y se da cuenta que yo estoy ahí. Y dice, perdón, no sabía que estabas aquí. ¿Por qué esa reacción? No digo que porque me respeten o lo que sea, pero hermanos, hay un cambio. Y si somos cartas leídas, lógicamente que la gente entiende que somos diferentes. O nos va a buscar la cresta, nos va a picar la cresta, como se dice eh, coloquialmente, o simple y sencillamente va a haber un respeto. Me ha tocado estar también donde se está tomando licor y cuando ven que yo llego esconden el licor, esconden la cerveza o el alcohol, lo que estén tomando. Y no es como arrogante o como orgulloso o como soberbio, no. Es simplemente una cosa de que hay una efectividad en la palabra de Pablo cuando dice que somos cartas leídas y escritas. Somos cartas escritas y conocidas, leídas por todos los hombres. O sea, ellos saben que yo sirvo al Señor. Y yo les he hablado de la palabra del Señor a ellos. Entonces, lógicamente que hay un cambio en su actitud. No tienen la misma actitud conmigo como si fuera otro de la familia que no ha venido a Cristo. Es diferente la actitud. ¿Por qué? Porque debemos de ser cartas abiertas. O sea, no debemos de esconder nuestra vocación, no debemos de esconder nuestro llamado, no debemos de esconder que somos seguidores de Cristo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos criaturas de Dios, que somos personas que andamos en una vida nueva. No debemos de esconderlo. Ahora, también leemos en 1 Timoteo 4:12, y es un texto muy conocido, dice el apóstol Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, 1 Timoteo 4:12 dije, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjese, el apóstol Pablo da los consejos simple y sencillamente para que nosotros los veamos ahora que estamos leyendo esa parte que se escribió hace más de 20 siglos. Primeramente, Timoteo era un joven, pero era un joven espiritual, era un joven servicial, era un joven que amaba las cosas del Señor. Muchos han escrito y han caído en la conclusión de que si había un sustituto de Pablo tenía que ser Timoteo. Este joven era menospreciado por algunos hermanos en Éfeso o en lugares donde él anduvo predicando o donde iba a predicar porque era joven. Pero este joven tenía una madurez muy fuerte, había sido educado por su madre y por su abuela en las cosas de Dios. En cuanto conoció a Pablo se convirtió a cristiano porque conocía las cosas de Dios. Era sabio en las cosas de Dios. Era un joven muy maduro en las cosas de Dios. Pero había hermanos con más edad que lo miraban con menosprecio. Y entonces Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, ¿qué tienes que hacer, Timoteo? ¿Verdad? No te vas a pelear, no te vas a enojar. Si alguien te desprecia, tú sigue demostrando lo que eres. Sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? ¿En qué, Pablo? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo en esas cosas. Que te menosprecian, que te sientes que hablan mal de ti, que traen chismes contra ti, lo que sea. Tú sigue estas cosas. Simple y sencillamente. Y yo le aseguro que Timoteo, tomando la lección del apóstol Pablo, al seguir las cosas como Pablo le encargaba, él se sentía gozoso de servir a Dios a pesar de lo que dijeran de él o de lo que hablaran mal de él. Así que nosotros debemos de ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo, hermanos. Tenemos que buscar cómo
alumbrar donde estamos. Sabemos bien que Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo nos dijo a nosotros que nosotros éramos la luz del mundo y que éramos la sal de la tierra. No se lo dijo a otras personas, se los dijo a los seguidores de Él. Nadie puede zafarse de esta situación y ser cristiano. Si hemos venido a Cristo, si somos cristianos ahora, nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Vamos a enseñar la luz de Dios. Vamos a darle sabor a la tierra, hablando de la palabra de Dios que está tan distorsionada con tanta podredumbre en el pecado. Vamos a darle sabor a la tierra, vamos a orar a Dios. Vamos a llenar de la palabra de Dios donde andemos. Vamos a tratar de buscar almas nuevas para hablarles de la palabra de Dios. Vamos a seguir alumbrando a aquellos que parece que andan en candilejas todavía, escondidos en las ruinas de sus vidas o en la oscuridad del mundo. Vamos a alumbrar. Y esto es lo que haremos si Dios lo permite. Ejerciendo en nuestras vidas la palabra de Dios. Meditando y reflexionando, ahora que somos cristianos, ¿qué? Ahora que ya hemos venido a Cristo, que ya nos bautizamos para perdón de pecados, ¿qué? Vamos a concluir con un pasaje más, y esta es una primer parte de este tema. Primeramente Dios, si usted me lo permite, si Dios lo permite, primeramente, y si usted me lo permite, lo acepta, para la próxima semana, el próximo jueves, estaremos hablando de la segunda y última parte. Hebreos 12, del 1 al 2, por favor, también tiene algo que decirnos. Hebreos 12, del 1 al 2. Dice el escritor a los hebreos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos dos versículos, Hebreos 12, del 1 al 2, el escritor nos está enseñando que tenemos un gran grupo o una gran cantidad de personas que van delante de nosotros. El capítulo anterior, si usted lo lee, si usted le da un vistazo, habló de los hombres de Dios del Antiguo Testamento que son recordados por el escritor de los Hebreos en el capítulo 11. En ese capítulo 11 habló de Moisés, de Abraham, de Noé, de Sansón, de tantos y tantos personajes que en el Antiguo Testamento hicieron la voluntad de Dios. La situación aquí habló de Samuel, habló de Jefté. La situación aquí es que nosotros tenemos esa gran nube de testigos, o sea, personas que siguieron a Dios y sabemos ahora dónde están. Si nosotros tenemos ese testimonio de esas personas, porque podemos leerlos en el Antiguo Testamento y ver cómo siguieron a Dios, también nos sirve como aliciente, aparte del ejemplo de Jesucristo nuestro Señor, nos sirve como aliciente para decir, es que nosotros no somos los únicos. Hay más personas que han sufrido, han batallado por seguir a Dios, por mantenerse fieles a Dios. Tenemos muchos hermanos ahora en la actualidad alrededor de todo el mundo, desde mucho tiempo atrás. Y eso nos anima. Por eso cuando uno va a un lugar, lleva saludos de donde va. Lo saluda la iglesia que está en Indianápolis. Ah, gracias hermano, lleve saludos de aquí también para allá.
Es un gran ánimo saber que otros están en la misma lucha. Eso es lo que está ilustrando aquí el escritor a los hebreos. Dice que debemos de despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia. O sea, toda aquella cosa que es contraria a Dios y que trata de ganarnos y de jalarnos para volver atrás, saquémosla, arranquémosla de nosotros. Y vamos a correr permanentemente, que la palabra paciencia ahí se refiere a que seamos sabios en el recorrido, la carrera que tenemos por delante como cristianos. Corramos con paciencia esa carrera. Pero ¿cómo le hago para resistir? Bueno, ya tienes los testigos detrás de nosotros, aquella gran nube de testigos que padecieron por causa de servir a Dios. Tienes muchos hermanos alrededor del mundo que están en la misma lucha. Pero ahora ahí te va algo más. Pon los ojos en Jesús. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tremendo ejemplo. Tremendo testigo para seguir. Jesús nuestro Señor. Sin deberla ni temerla, Él murió en la cruz por nosotros. Para que nosotros abandonáramos el pecado. Para que no siguiéramos corriendo aparte de Dios, sino con Dios. En 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 7, fíjese este último pasaje, 1 Corintios 3 del 1 al 7, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andan como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Que pues es Pablo y que es Apolo, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Estos pasajes nos enseñan una vez más de que necesitamos la leche espiritual para crecer y llegar a comer la vianda, el alimento sólido, porque en la palabra de Dios hay leche y hay alimento sólido. Hay enseñanzas muy básicas, para que usted me entienda, y hay enseñanzas profundas. Y entonces un hermano viene y nos enseña, ¿verdad?, acerca de un tema, está sembrando. Y luego otro hermano viene y nos predica acerca de ese tema, aprendemos algo más, está regando. Y entonces llegamos a la comprensión del tema y Dios da el fruto. Se aplica para el cristiano, pero también se aplica para el inconverso. El inconverso, oyendo alguna clase del evangelio, alguna predicación del evangelio, cree. Y a la segunda vez otro hermano predica acerca de que debe de arrepentirse, ¿verdad?, y venir a Cristo bautizándose para perdón de pecados, y viene a Cristo. Entonces uno sembró, otro regó, y ahora entra al camino del Señor para que el Señor lo haga crecer. Gracias a la sangre preciosa de Cristo tenemos la posibilidad de la salvación y la posibilidad de la vida eterna. ¿Qué hacer? Recordar estas cosas, amados. Venimos a una nueva vida. Somos niños que necesitamos leche espiritual. La leche espiritual viene de nuestra madre. Y en este caso nuestra fuente es Dios. La palabra de Dios. Va a haber muchas pruebas, va a haber muchas tentaciones como las que tuvo el Señor Jesucristo.
A muchos no les gusta que nosotros nos hayamos convertido al Señor. Podemos regresar para atrás y volver a estar perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero podemos arrepentirnos si caemos y seguir adelante en el camino del Señor. Debemos de ser ejemplo a los demás. Así como Jesucristo es nuestro ejemplo. Que las personas vean en nosotros un elemento que sirve a Dios. Un elemento que va a enseñar cosas acerca de Dios. Un elemento que se prepara y se capacita para ayudar a otros a venir a Dios. La segunda parte estará más enfocada en estas últimas palabras. Yo le agradezco mucho su atención en esta noche. De veras, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Y le ruego en el amor de Cristo que ore por este trabajo y que ore por aquellos hermanos que están enfermos, por aquellos que están padeciendo de dolor por causa de haber perdido seres queridos. La semana pasada tuvimos la desdicha de enterarnos de nuestro hermano Jiménez en Ciudad Juárez. Perdió a su esposa y el jueves perdió a su hija por el COVID. Y las últimas noticias que tengo es que el hermano Jiménez, Andrés Jiménez de Ciudad Juárez, y su otra hija también están con el COVID. Y toda la familia está siendo presa por causa de esta enfermedad. Oremos por esa familia, por favor, hermanos, por el consuelo y por la salud. Oremos por nuestro hermano Herculano, quien ha dado muestras de alivio, pero esta enfermedad es terca y sigue ahí por varias semanas. Tarda para alejarse completamente, quizás meses. También rogamos en sus oraciones, pedimos en sus oraciones por una hermana que está de parto. Hasta lo último que supe de ella es que estaba ya internada para dar a luz, la hermana Verónica. Y suplicamos sus oraciones por todos aquellos que han perdido personas en otras enfermedades. También hay hermanos o familiares de hermanos que están luchando en contra del cáncer. Oremos por ellos. Y así oremos, Señor, oremos, hermanos, por la necesidad de todos aquellos que claman a Dios y que piden de nuestras plegarias. Dios les acompañe. Muchas gracias por su atención y por favor acompáñenme en esta oración y después de la oración estamos despedidos. Dios les bendiga. Amado Padre Celestial, agradecemos la oportunidad de estudiar tu bendita y santa palabra. Agradecemos también la atención que hemos recibido por parte de hermanos y amigos, familiares. Rogamos, Señor, que tu palabra encuentre el lugar en la mente y en el corazón de los oyentes para que puedan hacerla suya, ¿verdad? Para que puedan practicarla y ejercerla en sus vidas. Oramos por los enfermos, por aquellos que hemos mencionado, Señor, por aquellos que están padeciendo por la pérdida de seres queridos, por aquellos que están en el lecho del dolor. Ayúdales, Padre. Dale salud, Señor, y fortaléceles si es tu voluntad. Por aquellos hermanos, hermanas, por aquellos familiares que son también presas de alguna enfermedad. Ayúdales, Señor. Sé con ellos, Padre. A la hermana que está de parto, sé con ella, Señor, y con su cría. Que todos aquellos que no han obedecido tu palabra, Señor, comprendan que deben de venir a los pies de tu amado Hijo antes de que sea tarde. Aquellos que ya han obedecido tu palabra, que si están caídos de la gracia, se levanten, arrepentidos.
que sigan adelante en tu camino y que sean ejemplo para aquellas personas que les rodean, que les anuncien tu bendita palabra con la palabra bendita y con sus prácticas, con su conducta. Gracias, Señor, hágase tu voluntad en todas las cosas. Pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, amados.